No te oigo. Perdón, chicos, les decía que en estos días, como he andado súper atareado, me falta por subirles una clase que es la de técnica de los materiales, nada más, según yo. Esa yo creo que la subiré mañana, la clase que nos hace falta. Y igual también yo creo que subo mañana esta clase. Les voy a enseñar un nuevo ejercicio. Tiene mucho que ver con lo que han estado haciendo también en el otro taller que tenemos de la academia. Nada más que aquí lo vamos a desarrollar, pues por lo mismo que tenemos un poquito más de chance y sirve que como ya vieron algunos un poquito ese otro ejercicio, igual les pueda como ir sirviendo, ¿no? El ejercicio es de envolventes, ¿no? Obviamente cada uno pues, le pone como su nombre, ¿no? Es como ya les había mencionado también, que la diferencia en cómo enseña uno u otro, pues se nota bastante con la terminología que utiliza, ¿no? Esta parte de las envolventes no es otra cosa más que entender cómo está formada la figura para que así mismo la puedan dibujar. Es decir, creo que les habían puesto un ejemplo en el, a ver, voy a quitar esta. Les habían puesto un ejemplo ahí en la clase de la academia, para los que no han estado, también en la otra clase, se los voy a mostrar. Déjenles, comparto un poco pantalla. A ver, permítanme unos minutitos, ¿vale? Ahí está. Aquí vamos a explicarlo más fácil. Bueno, ¿de qué se trata este asunto de las envolventes, no? Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos, ya lo habían checado con los compañeros. A ver, vamos a buscar cuál lápiz es. Acá está. Nosotros tenemos, voy a ver. Ahí está. Ciertos objetos tridimensionales, es decir, por ejemplo, podemos tener el rectángulo. A ver, lo voy a hacer un poco más oscuro. Ahí está. Tenemos nuestro rectángulo, o cuadrado más bien. Yo siempre enseño con cuadrado. Y deben de entender que este cuadrado tiene obviamente tiene las laterales, y estas laterales podríamos manejarlas, es decir, como si yo las agarrara, si yo las tocara, se sentiría el plano. Es decir, por ejemplo, imagínense cuando ustedes están pintando una pared, lo que hacen es agarrar la brocha y directamente sobre el plano, es decir, sobre la pieza, van pintando sobre ella, ¿no? Lo mismo pasa en este tipo de objetos. Es decir, a ver, creo que ahí podría hacerlo. Es decir, van pintando de arriba abajo, ¿va? Creando ese plano. Este otro lo podrían pintar en otro sentido, y este otro en otro sentido, pero siempre referente al plano. Es decir, como cuando pintan una pared, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos objetos diferentes? Como, ese creo que sí se los dieron de técnicas, en el de la academia. ¿Qué pasa cuando tenemos un cilindro, que necesitamos pintar un cilindro o alguna
alguna parte que tenga cierta curvatura. Es decir, nosotros no vamos a agarrar y hacer esto. Hasta se vuelve un poco antinatural, ¿no? Es decir, nosotros no vamos a tener el objeto cilíndrico y no lo vamos a pintar así y estarlo girando. No sé si me entienden, no sé cómo estar pintando. Dejen, traigo una brochita para que se entienda un poco mejor. Es decir, nosotros no vamos a agarrar el objeto cilíndrico y hacer esto y estarlo girando a cada rato. Normalmente lo que hacemos es que tomamos para mayor rapidez pues todo el objeto, ¿no? O sea, como tratamos de abarcarlo lo más posible. Entonces, aquí, en vez de hacerlo recto, comúnmente hacemos esto. ¿No? Ese es el envolvente, ¿no? Obviamente también se modificaría, por ejemplo, si nosotros tenemos una esfera, podemos hacerla envolvente un poco más hacia todos lados, es decir, dando esa sensación de esfera, ¿no? Entonces, hasta aquí todo, supongo que todos me siguen, ¿no? No hay como ningún problema en esta parte, creo que es como muy sencilla, ¿no? Ahora, ¿dónde entra eso en el dibujo? Ahora vamos a regresar hasta lo más. Esto era como lo más básico, nada más era como para entrar en materia, ¿no? Suponiendo que nosotros ya hemos visto un poco acerca de cómo se trabajan las figuras geométricas y utilizarlas también en las figuras, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, que nosotros tengamos una pieza, por ejemplo, que tengamos mano. Les diré lo que siempre dicen, perdonen, es que no sé dibujar. Entonces tenemos, y además así con el dedo es súper difícil. Tenemos, hagan de cuenta, esta estructura, ¿no? Más o menos se entiende que es una figura geométrica. No me la critiquen tanto, perdón, es que no tengo el lápiz ahorita. Entonces, tenemos esta figura. Ya mencionamos que podríamos subdividirla en sus partes más esenciales, es decir, por ejemplo, aquí sería una esfera. Es más, vamos a crear una nueva capa como para esa subdivisión. Ahí está. Esta sería, por ejemplo, una esfera. Esta parte podríamos considerarla como un cilindro. Esta parte, una de dos. Yo lo manejaría más como un rectángulo, esta parte, pero como con sus orillas curvas, ¿sí me entienden, no? O sea, como si agarráramos una cajetilla de cigarro y le limáramos esa pequeña orillita, ¿no? Aquí hay otro rectángulo o un cuadrado, es más como rectángulo. De hecho, precisamente eso vamos a ver hoy en escultura. Aquí tenemos otro rectángulo. Aquí, pues dependiendo, tendríamos o rectángulos o cilindros, ¿vale? Igual aquí vamos a hacer cilindro primero. Y a lo mejor aquí lo acomplejamos dándole como una forma de techo a dos aguas, ¿no? Como una especie de cuadrado con techo a dos aguas, ¿no? O sea, me refiero a una figura más o menos así. ¿Por qué es ese techo a dos aguas? Porque contemplen que este sería como el chamorro y después viene la pierna, ¿va? Ahora, ya tenemos esta como construcción geométrica muy escueta, la verdad muy sencilla. En realidad lo que me interesa aquí más bien es que ustedes entiendan esa parte de la geometría, ¿no?
Ahora, voy a quitar tantito esta figura, ¿no? Ustedes ya logran ver esto, ¿no? O sea, espero que ya como que no tengan tanto problema. Obviamente nos falla de repente la proporción, nos falla de repente alguna construcción, etcétera. Pero eso, la mejor manera de quitarlo, pues es con práctica, ¿no? Entonces, tenemos esta parte. Ahora, lo que necesitamos entender es la envolvente, ¿no? Un poco lo que les estaba diciendo. ¿Cómo es la figura? Entonces, vamos a ver, ¿con qué color le daremos esto? Vamos con un azul. Y vamos acá a otro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra envolvente. Es decir, a este círculo le vamos a tratar de dar una envolvente propia del círculo, ¿no? Al cilindro, también una envolvente propia del cilindro. Después, a esta parte podemos trabajar este plano y posteriormente este plano, ¿vale? Lo mismo pasa aquí, un plano y otro plano, ¿vale? O aquí, aquí podríamos trabajar este plano y a lo mejor este decidimos hacerlo en esta. Pero sí se nota un plano, es decir, sí se nota esto, ¿no? Que esto es un plano y esto es otro plano totalmente diferente, ¿no? Entonces, aquí lo mismo. Vamos como diría, recuerdo alguna vez un maestro decía, como acariciando la figura, ¿no? Como imaginando qué forma tiene y vamos acariciándola. Y lo mismo aquí. Ahora, por ejemplo, aquí en el torso es una buena sección para dar un ejemplo, por ejemplo, de cómo sería si esta figura fuera, o sea, si nosotros ya aparte de esta parte de la construcción más, una construcción geométrica simple, ¿qué pasaría si entendiéramos cómo es una construcción geométrica más compleja? Es decir, a ver, vamos con este. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo decido que aquí hay como cierto volumen, después sube, después aquí a esta altura está el trapecio que hace esto, después este se conecta con el cuello y a su vez nosotros recordemos que tenemos nuestra clavícula que hace esto, ¿vale? Y esta clavícula, o sea, cuando ustedes se han tocado como la espalda, tiene un hundimiento. Y es más o menos algo así. No sé si me entienden esta parte en específico. Aquí es donde recorre la clavícula y esto es el hundimiento que tenemos, ¿no? Es decir, aquí es donde se van sintiendo, en estos cachitos, es donde se van sintiendo las vértebras, ¿no? Que son 12 y después aquí son 7, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros entendemos todavía esa complejidad? Lo que sucede es que cuando nosotros queremos hacer envolvente, entendemos que la forma, ahí está, entendemos que la forma va obedeciendo o el trazo va obedeciendo a esa envolvente. Es decir, aquí agarramos este plano
Después aquí se modifica un poco por el músculo, es decir, por el deltoides. Después aquí sube y baja por la misma, por este mismo hundimiento que tenemos en la espalda. Aquí viene esta figura. Les digo, es básicamente como si le estuviera acariciando, ¿no? Aquí sube y hace esto. ¿Sí me entienden un poco esta parte? Que obedece a los planos, obedece a la construcción de la figura, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se acomplejó, ¿no? Se acomplejó, pero a la vez se enriqueció demasiado y estas secciones, lo que es esta parte y esta parte, nos demuestra mucho cómo está construida la espalda, con el solo hecho de dar ese sombreado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quitamos esa construcción geométrica? Pues las ventajas de esto, ¿no? A ver. Vamos a... Déjenlo marco aquí porque creo que lo olvidé. A ver, voy a quitar este sombreado y lo voy a volver a hacer otra vez, rápido, porque quiero que lo vean cómo se ve sin construcción. Ahí está, mejor lo voy a dibujar acá. Entonces, y con azul. Entonces volvamos a lo mismo, ¿no? O sea, todo este plano, como sube, agarra la forma del deltoides. Toda esta parte va lateral. Y después recorre la espalda que tiene una figura como de W, una cosa así, pero se va modificando. ¿Alguien se acuerda un poco estas figuras que antes vendían bueno, todavía las venden en algunos lugares, las que son de madera, que son como unas serpientes o que son unos tiburones, unos pescados que son de madera que inclusive hasta se mueven? Es un poco eso, ¿no? Es como subdividir un objeto en diferentes rebanadas, ¿no? Entonces, digamos que tenemos este tipo de estructura, ¿vale? Entonces, ahora sí, eliminamos estructura y nos queda esto, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, cómo se describen los pies, es decir, se ve ese volumen, gracias a la envolvente se entiende la forma que tienen como cilíndricas o que es un volumen tridimensional. El solo hecho de darle esa inclinación, ese giro, ese twist, genera nuestra envolvente, ¿no? Y vean, por ejemplo, cómo en el torso se acomplejó, inclusive hasta nos da un poco más de información del tipo de estructuras que hay abajo de la espalda, ¿no? Es decir, aquí se puede notar un poco la clavícula, se puede notar, perdón, un poco la columna vertebral, se puede notar un poco cómo suben los músculos y te da muchísima más información. Obviamente, cuando tenemos el dibujo completo, pues nos da toda esa información, ¿no? Entonces, eso es básicamente la envolvente, ¿no? Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser una serie de ejercicios rápidos con video, con modelo también vamos a estar trabajando. Al principio les voy a poner dibujos como de calentamiento y ya después al final les voy a poner estos ejercicios de envolvente, ¿vale? ¿Alguien tiene una duda de cómo se realizan estos? Hasta ahorita con esto que dijimos, ¿no?
De hecho, precisamente por eso era la ventaja de, como les decía, utilizar algún, vaya, no es lo mismo que quieran hacer su dibujo de envolvente con un lápiz, es decir, a ver, es decir, que tengan su pieza y quieran hacer toda la envolvente, vamos a tardar mucho, ¿no? Lo ideal sería hacerlo con un carboncito o alguna, como barrita, como estas de acá, que lo puedan hacer como una barrita para que lo puedan acostar y puedan dar la envolvente muchísimo más rápido, ¿no? Es decir, que puedan hacer algo muy parecido a lo que hice con esto, ¿no? Cuando logran entender esta parte de la envolvente, aquí hay un gran secreto que es el manejo del asurado. Es decir, el asurado, y si mal no recuerdan, es este tipo de sombreado que es como en este tipo de forma, ¿no? Cuando entienden la envolvente, les va a ser más sencillo poder manejar ese tipo de asurados, como el de los billetes, o de hecho ustedes chequenlo y los billetes tienen mucho eso de la envolvente, ¿no? Y les da más esa sensación de redondez o esa sensación, ¿no? Entonces, contemplenlo mucho, es bien importante esta parte, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a tener listos nuestros lápices. Les voy a poner un video de varias poses. La idea, a ver, les explico también rápidamente para los que han tenido como duda. Lo primero que vamos a hacer es abocetar, es decir, a ver, vamos a quitar Es decir, lo primero que vamos a hacer para que ustedes vayan agarrando ahorita como rapidez, es como un boceto rápido, ya saben, ¿no? Traten de garabatearlo, no de clavarse tanto en la figura, es decir, ¿no? Un poco esto, ¿no? Después del garabato, vamos a estar trabajando 1 o 2 minutitos con garabato. Después del garabato, vamos a trabajar el espacio negativo, es decir, en esta misma figura, es decir, ¿no? Más o menos. ¿Recuerdan este ejercicio? Además, está mal aquí. Solo se tendría que ver así. ¿Sí me entienden, no? Solamente la parte negativa, también unos minutitos, y al final vamos a trabajar ya envolventes, ¿vale? Entonces, dejo de transmitir pantalla y dejen buscar aquí, ya tenía listo el material. Ya saben que por cuestiones de pues de derechos de autor, a los que están viendo la transmisión, les voy a poner tantitito de dónde estoy sacando lo de los modelos, pero no se las puedo, bueno, de preferencia no la transmitiré completa, y ya nada más regresamos la grabación cuando tenga, a ver, todos lo pueden ver, ¿verdad? Ahí está. Entonces, traten de buscar los que están viendo este video, estos videos de New Master Academy, también en
en la de los otros cursos, los recomendamos bastantes estos. Este, sirven perfectamente para dibujar ahorita con modelo, ¿va? Entonces ahorita voy a tener tantito la transmisión y ahorita regresamos. Ahí está. Pues bueno, ya terminamos la sesión. El videito que les puse dura 25 minutos. Yo creo que pues, si gustan, se los mando a su WhatsApp para que lo puedan como revisar. Ahí tienen también un montón de dibujos o de poses y sobre todo tienen esta modalidad que sí sirve mucho, que es poses cortas y después las van alargando a 2, 3 minutos. Y no sé si notaron ustedes, al principio como que uno entra bien, como con las manos bien entumidas y poco a poco se va soltando, ¿no? Entonces, ese es el primero que hicimos, el de pose. Ahí se puede notar un poco como el garabato. Aquí están los siguientes que estuvimos trabajando. A ver, déjenme ver si lo puedo poner como en pink. Ahí está. A ver si, espero que lo vean un poco más grande ustedes también. Sí, creo que sí lo lograban. Ahí está. Este es los segundos, los que ya venían como con doble pose. Vean, ni siquiera como que me alcanzaba, ¿no? Aquí todavía se ve como muy dura, ¿no? O sea, traten de evitar esas como líneas como tan duras, ¿no? Traten es decir, liberar un poco más su mano en el sentido de que puedan dar una curva, corten, hagan otra cosa, inclusive si se quieren meter, métanse en la figura. Hay un ejercicio bien bonito que es de garabato interno, que es como ir acariciando toda la figura y van viendo todas las partes internas, ¿no? Es decir, aquí a lo mejor veían estas partes, un poco como lo que les decía de la envolvente, ¿no? Aquí se ven un poco. Aquí ya por lo menos empiezo a soltar un poco más la mano, se puede notar aquí en ¿no? Como ya tiene más esa como serie de curvas, ya me permito menos líneas, pero las líneas que pongo ya tienen más un para qué, ¿no? Aquí ya se nota un poco también la diferencia. Creo que aquí me gusta, ahora que lo noto, me gustaron más cómo dibujé los pies, ¿no? O sea, estas líneas como más ergonómicas, más sencillitas, sin tanto show, ¿no? Después, esta, como se darán cuenta, ya es de más tiempo, ya se ve un poco la figura más explicada. Lo que les decía, ¿no? Traten de aventarse líneas rectas, aunque nosotros aquí veamos como que el gordito y después suba a la rodilla y después aquí. Ustedes aviéntense la recta y traten de economizar líneas, ¿no? Porque economizar, yo sé que son segundos o son minisegundos, pero obviamente en esto tenemos tanto que ver que esos minisegundos logran hacer que dibujemos toda la figura, ¿no? Acá se ven las que son de 2, un poquito también como más rápidas, pero lo que les decía, ¿no? A veces por ejemplo, algo que a mí me gustó mucho y lo traté de copiar bastante de cuando, lo que les decía, ¿no? Cuando alguien ve la manera de dibujar de otra persona, a veces lo que te gusta es su manera de sintetizar las cosas, ¿no? Por ejemplo, una vez recuerdo a alguien, vi que dibujaba las manos así, ¿no? O sea, en vez de hacer, como ya saben, ¿no? Todos estos como deditos, show, digamos que aquí vendría el dedo gordo y por acá la mano, una ondita así. Él hacía esto, ¿no? Hacía el abanico, lo haré aquí encimita. Él hacía el abanico y tal cual tiraba las líneas, nada más. Y ya. O sea, no se metía en tanto rollo, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí otra vez, vamos a hacerla. Aventaba el abanico, así, y simulaba un poquito el dedo y ya nada más. Si le daba tiempo, estos abanicos dan una estructura perfecta para construir a partir de ahí
la mano, ¿va? Pero todo a partir de ese como abanico, ¿no? Incluso, y funciona para, ahorita lo hacemos en alguna otra, ¿no? Miren, por ejemplo, esta, aquí ya se ven un poco más las figuras. Aquí otra vez lo que les decía, ¿no? Ese como abanico, por ejemplo, de repente lo pueden romper y hacer esto, ¿no? Y te da mucho la sensación de la mano que si tienen tiempo y es un dibujo de un poco más de duración, ya nos paramos ahora sí a corregir esa mano, ¿no? Pero mientras, esta posición de abanico ayuda muchísimo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, aquí. O sea, podemos ver la estructura, a lo mejor decimos está como rota y ya, así nada más. No se metan en tanto rollo. Bueno, eso es algo que a mí me ayudó bastante, ¿no? Porque les digo que ya después de estas como líneas de palitos, es más fácil que nosotros podamos construir aquí la mano, ¿no? Lo mismo me pasa con el pie, nada más que con el pie yo todavía no le entiendo muy bien a esta parte porque les he dicho que yo soy muy flojo para dibujar pies, entonces como que toda esa parte de que el abanico termina siendo hasta el final, ¿no? Es decir, aquí quedaría uno de los dedos y comúnmente uno de los dedos siempre está como más arribita, una ondita así, ¿no? Bueno, son otros y creo que estos ya son los últimos. Esto es un poco lo que les decía, ¿no? La parte del envolvente. O sea, entiendan esta forma, como va recorriendo el torso, y después baja y otra vez acá, ¿no? Sube, baja y otra vez. No traten de ir entendiendo esa parte del envolvente. Estos ejercicios hay que hacerlos varios de la envolvente, como se darán cuenta, esta pequeña inclinación nos da mucho información de cómo es la forma de la pierna, ¿no? Esa como redondez de la pierna, ¿no? Traten de ir entendiéndola, traten de ir trabajándola, les va a servir mucho en diferentes estilos de dibujo. A ver, ahora sí, si alguien puede mostrarnos, Abu, a ver, primero, empezando por la A. Creo que tienes apagado tu micro, ¿eh? Ahí voy. Ay, es que llevaba tantas hojas que luego ya no. Este es uno de los últimos. Creo que es. Espérame. Quito Ahí está, perfecto. Ese es de los últimos. Sí. Ok. Son los únicos que se ven más detalles, porque Ajá. todos los demás están así como muy. Nada más el esbozo, nada más. No alcancé a hacer mayor cosa. Algo que veo que está todavía como muy rígida tu mano, te Sí. recomiendo muchísimo, mira, que hagas para la próxima clase, antes en lo que estamos como empezando, mira, déjate. Mira. A ver, a ver. Sí, apenas sí se ve. Sí. Ok. Mira, es lo que te iba a decir. Trata de agarrar un lápiz y hacer esto. Sí. Y después de regreso. Muy bien. ¿Va? Sobre todo para que ya vayas como soltando la mano, porque siento que todavía sufres mucho. Intuyo que inclusive hasta haces esto, o sea, que cuando dibujas, haces esto, o sea, mueves todo el brazo, cuando en realidad lo que tienes que mover, pues es la muñeca nada más. La muñeca nada más, ¿no? Para eso, obviamente hasta te va a servir como un ejercicio, ¿no? Ves que de repente nos ponen a hacer estos como ejercicios de calentamiento de pura muñeca, es Sí. un poco eso, ¿no? Nada más que llevado al dibujo. Entonces trata de hacer como varias de estas, sobre todo unas muy pequeñas, de ida, de regreso, lo más rápido que puedas,
y algunas muy grandes. Muy grandes, exacto. ¿No? Sí, muy porque bien. eso te va a ir acostumbrando a hacer líneas pequeñas, digamos como en este esbozo, y poder de repente cambiar rápidamente a líneas más grandes, ¿va? Muy bien. Entonces, ¿alguien más, Toño, Lisette, nos puede mostrar tantito el trabajo? Si es que armaron algo. Sí, profe, espérenme tantito y voy. Vale. A ver si se ve. A ver, deja acerco la cámara. Espérame tantito. Deja quito esta. Ahí está. Ándale, perfecto. Sí, estos se ven bastante bien, ¿no? A ver, voy. Bien, perfecto. ¿Este es qué, con lápiz también? Es con un lapicero, bueno, ¿cómo se llama? De puntillas de 2 milímetros. Ajá. Y Aquí usé ya una hiciste lo puntilla del que se me rompió. envolvente. Se me rompió la puntilla y usé esa porque no tengo crayola. Ajá. Ándale, sí está bien. Sí, procuren, como se dan cuenta, o sea, en estas clases de dibujo, comúnmente utilizamos así como un montón de hojas. Sí les recomiendo mucho esta onda de que tenerlas a la mano rápidamente para poderte hacer, porque quieras o no, a lo mejor lo notaste tú, Luisette, que tan solo en el hecho de cambiar la hoja y acomodar el cuaderno, eso te lleva tiempo, ¿no? Por eso es que normalmente cuando trabajamos dibujo, es decir, tenemos como todo nuestro bonchizote de hojas. Cuando nosotros trabajábamos dibujo con mi maestro, así que ya era a morir, literal aventábamos las hojas al piso, ¿no? O sea, trabajábamos y al piso, trabajamos. Al fin y al cabo, ya al final de la clase ya va, ni modo que no reconozcas a tus hijitos, ¿no? Entonces ya vas recogiendo todos tus dibujos y ya vas viendo el avance, ¿no? Pero la ventaja es de que te enfocas solamente en lo que tienes que es dibujar como tal, ¿no? Uy, chicos, ¿siguen ahí? Hola, hola. Újoles. Déjale saber.